puede quedar escrita de la siguiente manera. Es decir, lo que tengo es entonces, fíjense, el delta R evaluado en Z0 tiene que ser mayor que 0. Y de hecho, del desarrollo que hicimos en esa lámina que se me borró, esto implica entonces que KI tiene que ser mayor a 0. Por otro lado, el delta R evaluado en Z1, dijimos que este tiene que ser menor que 0, y eso implicó que KI fuera ¿qué? Menor que A1, ¿verdad? Luego el delta R de Z2, nos quedó que eso tenía que ser mayor que 0, y eso implicó que KI fuera ¿qué? Que KI tiene que ser mayor a A2, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Si continuara yo, el Z3, ¿qué tendría que ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor que 0. Esto implicaría que KI tenga que ser ¿qué? Menor que A3. ¿Sí o no? Delta R de Z4 tiene que ser mayor que 0. ¿Y eso qué implicaría? Que KI sea ¿qué? Mayor que A4, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué condiciones me está estableciendo la propiedad de entrelazamiento? ¿Qué propiedades me está estableciendo la propiedad de entrelazamiento? Me está dando estabilidad con respecto a qué parámetro. Me está dando las cotas de qué parámetro. Me está dando las cotas sobre KI, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si se dan cuenta, esta que está aquí, ay, no quería hacer eso. Si se dan cuenta, esta expresión que tengo aquí, esta que tengo aquí y esta que tengo aquí, pues en general son para la cota superior, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Ujú. Por el contrario, esta que tengo acá y esta que tengo acá y en general todas las subsiguientes, pues son las que me están dando, digamos, las que están en verde me dice a cuánto tiene que ser mayor y las que están en crucecita, pues me dice hasta dónde puedo llegar, ¿sí o no? Por eso en el video que les dejé, pues yo les decía que ustedes tenían que calcular estas cotas de manera numérica para que vieran cuáles eran las que gobernaban. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para este caso del controlador del tipo PI, lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo las condiciones de estabilidad sobre el parámetro KI. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y entonces eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, sobre esta expresión que tengo aquí, hay muchas cosas que se pueden probar y que no las vamos a probar nosotros formalmente porque no es de nuestro interés, digamos, formarlo todo, bueno, presentarlo en clase todo de manera formal, pero les voy a platicar entonces cuáles son las cosas que más o menos se pueden visualizar a partir de los análisis, o más o menos les voy a platicar los teoremas que vienen en el libro y que no vamos a revisar a detalle. Solamente les voy a comentar a qué se refiere precisamente el teorema y qué es lo que se podría probar con respecto a las propiedades que acabamos de encontrar. Entonces, fíjense, una de las cosas que se deben de tomar en cuenta para que el controlador PI exista, pues es entonces que las A1, A3 y A5 deben de ser positivas. Para que exista un controlador de tipo PI, se debe cumplir que A1, A2, perdón, A1, A3 y A5 y todas las subsiguientes sean positivas. ¿Sí ven por qué? ¿O no? No.
Porque la primera condición, fíjense, la primera condición que tengo sobre KI es que KI tiene que ser mayor a 0, ¿sí o no? Sí. Si esta Mm, condición, si la condición A1, si esta fuera negativa, ¿qué sucedería? Aquí ya una primera condición me dice que forzosamente KI tiene que ser mayor a 0. E inmediatamente si esta fuera negativa, ¿qué sucedería? la perdimos. La perdimos porque no habría rango de KI que estabilice, ¿sí o no? Sí. Pero no solamente de esta. O sea, en general tiene que ser también esta, ¿no? Porque esta también es cota superior, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, tanto esta expresión, como la A5, como la A7, como la A9, como la A11, como la A13, tienen que ser todas positivas, porque si no, no habría rango de estabilidad, no habría rango positivo de KI. Bueno, no habría rango de estabilidad de KI. ¿Sí? ¿Sí lo viste, Jesús? Sí. Entonces, esa es la razón de por las cual una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para que exista un controlador del tipo PI, se debe de cumplir que esta expresión, la A5, la A7, la A9, sean todas positivas, porque de otro modo no tendríamos rango de KI que estabilice. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí queda claro para todos? Sí. ¿Seguros? Ahora, yo les voy a dar precisamente la solución a su problema. Pues resulta que para tener que A1, A3, A5, etcétera, etcétera, sean positivas, se debe cumplir que tau tiene que ser, ¿cuál creen que sea? Que tau tiene que ser menor que 1 en A. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto no lo voy a probar de manera analítica, pero en el libro viene entonces precisamente un teorema que me permite probar que si yo tengo que en este sistema de primer orden inestable se cumple que tau es menor que 1 en A, entonces lo que voy a tener es que A1, A3, A5, A7, A9, todas las que tengan el J impar, se van a cumplir que sean positivas, lo cual es algo deseable para que yo pueda tener un controlador del tipo PI. Y entonces precisamente de la necesidad, fíjense, de la necesidad de tener estas cotas positivas, de la A1, la A3, etcétera, etcétera, de esa necesidad surge precisamente una de las condiciones de estabilidad que precisamente rigen el esquema de control. Es decir, que si el tau no es menor que 1 en A, yo no encuentro entonces un controlador del tipo PI. Reitero, no lo estoy probando de manera formal, solamente les estoy dando las ideas y les estoy dando lo que efectivamente se prueba en los teoremas de manera formal. Aquí yo me estoy brincando toda la parte formal, pero eso es esencialmente lo que se prueba. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de platicar? No. ¿Seguros? Mm, Sí, todo bien. Los demás, Moisés, Alfredo, Carlos. todo bien. Bueno, pues hay unos por ahí pues que todavía no contestan, pero bueno, yo espero que vaya todo bien. Ahora fíjense, otra de las cosas que vamos a, o que se, otra de las cosas que aparecen aquí. ¿Sí me escuchan todos? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien. Fíjense, aquí vamos a escribir, si esta condición necesaria se refiere precisamente, será la de tau menor a 1 en A. Si esta condición necesaria se cumple, aquí vamos a confirmar lo que ya habíamos dicho, entonces A1, A3, A5, etcétera, etcétera, son positivas. ¿Sí o no? Lo que ya habíamos dicho. Y fíjense aquí lo que va a aparecer un sí y solo sí
Y este también me lo voy a sacar de la manga. Sí, solo sí. Kp es menor que 1 en betao. La raíz de z1 al cuadrado más a tau al cuadrado con, ya conocen ustedes esa expresión, tangente de z1 es igual a menos z en la tau. Z en la tau. En el intervalo desde 0, primerios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que me acabo de sacar de la manga especialmente? Pues efectivamente, de alguna manera ahorita me estoy sacando de la manga pues esta expresión de Kp, que no calculé analíticamente, ¿están de acuerdo? O sea, esa Kp se las mencioné, esa KL que me apareció más atrás cuando yo les decía que el par de raíces desaparecía, pues no lo calculé analíticamente. De hecho, no lo podía calcular analíticamente directamente de ahí. Pero de donde sí se puede calcular este Kp es precisamente de un control proporcional para un sistema de primer orden inestable. De hecho, esta es la otra cota del sistema de primer orden inestable, pero cuando considero un control proporcional. Y para este caso, esta expresión, esta cota de Kp, digamos, en este intervalo de Kp entre A y B y esto que tengo aquí, lo que me va a dar es que precisamente en el teorema 5.6 pueda yo probar que efectivamente en ese intervalo de Kp yo tenga el número de raíces adecuado para probar precisamente que el delta R, que el delta I tiene precisamente raíces reales. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí ya se enrollaron varias cosas y ya de alguna manera estamos obteniendo todos los parámetros del controlador. Digamos, con estas condiciones que tengo yo aquí, con todas las condiciones que tengo aquí, pues yo bajo ciertas circunstancias yo puedo encontrar entonces cuáles son los valores del controlador KI, pero también con esto que yo acabo de escribir aquí, con esta expresión que acabo de escribir aquí, estoy encontrando la otra cota del controlador del tipo proporcional. Bueno, perdón, de la ganancia proporcional asociada a nuestro controlador PI. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, ¿Sí Doc. o no? ¿Sí, Sí. más o menos? Entonces, otro comentario que voy a hacer y que también no voy a mostrar, solamente les digo esto, finalmente viene también en el libro, se puede mostrar que las cotas AJ correspondientes a los valores pares de J, es decir, el A2, el A4, el A6, el A8, son todos negativos para el rango de Kp que tengo yo acá. Es decir, si yo elijo bien mi Kp, si lo elijo entre este rango, entre las cotas que ya encontré, entre A, B y esta expresión que tengo aquí, si yo lo elijo bien, resulta que tanto las A2, A4, A6, A8, A10, todas las pares van a ser positivas. ¿Y eso en qué ayuda? ¿Eso en qué ayuda en que sean, perdón, en que sean todas negativas? ¿En qué ayuda? En que si estas son positivas, fíjense, si el A2 es, si, perdón, si esta es negativa, si esta es negativa, pues la que va a gobernar es precisamente el KI mayor que 0. ¿Sí lo ven? Si yo de acá obtengo KI mayor que menos 2, entre esta expresión y esta expresión, ¿cuál gobierna? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Reitero, si el KI, si yo puedo probar que el A2, el A4, el A6, el A8, el A10 son todas negativas, ¿en qué ayuda? Hice una pregunta, no era para que me contestaran que sí.
¿En qué ayuda a asegurar que la Es 2 que a el 4 a 6 sea controlador negativo? ya físicamente realizable solamente puede ser. Que son menores que KI, bueno, que el primer KI, ¿no? Ajá, sí, ¿no? O sea, si estas son menores que esta, pues la que va a gobernar es la de KI mayor que 0. ¿Sí o no? Una pregunta, ¿qué es lo que nos falta entonces para encontrar el KI? ¿Qué es lo que nos está faltando para encontrar entonces el otro rango del KI? O sea, fíjense, ahorita, con esto que acabamos de decir, si podemos probar que la 2, A4, A6, A8, A10, todas son negativas, ya despreciamos el A2, el A4, el A6, el A8, y ya realmente nada más me quedo con KI mayor a 0, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que me está faltando hacer? ¿Cómo puedo encontrar el otro rango de KI? KI entonces ahorita es mayor que 0 y menor que ¿qué? ¿De dónde voy a sacar ese KI? De la comparación de los impares, ¿no? Ah, de la comparación de los A impares. Pero estrictamente, ¿qué es lo que necesito encontrar? El menor de ellos, ¿no? ¿El menor de ellos? El mayor, ¿no? ¿El mayor o el menor? El mayor. Menor. Es el mayor, ¿no? Necesitamos entonces calcular el máximo A1, A3, A5, A7. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Para poder encontrarlo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para completar el valor de KI, o sea, aquí ya fíjense, ya de alguna manera ya les empezaba yo a platicar que ya habíamos encontrado del KP, el KP, la cota completa. De hecho, aquí vuelve a aparecer la cota completa. Y entonces lo que nos dice es que ya despreciamos los pares, los A2 o 4, A6, A8, ya los despreciamos, pero ya logramos incluso que el A1, A3, A5 sean positivos, pero lo que no habíamos logrado era verificar cuál era la que gobernaba entre todas ellas. Entonces, ahorita, ¿ya puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Para todos? Sí. Nada más una pregunta. Sí. Ahí abajo donde están las cotas de KP, Sí. dice 1 sobre B tau y luego raíz de eso. Ajá. Sí, no, es que ¿Cómo es? quise escribir el rango que tengo acá, pero ya no lo quise escribir todo, ¿no? Esa Ah, es ok, la ya. expresión que tengo acá. ¿Sale? Ah, ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí. No, doctor. Sí, sí, que diga sí. Ok, sale. Entonces vamos a ver. Ahora fíjense, de aquí, entonces, lo que estamos buscando, y vamos a ponerlo, lo que estamos buscando es entonces, así, la condición de entrelazamiento analizada en la lámina anterior se reduce a, y a lo que se reduce es entonces que nuestro valor de KI, se va a encontrar entre 0 y ¿quién? Y el máximo valor de la AJ para J igual a 1, 3, 5, etcétera, etcétera. ¿Sí están de acuerdo? Es así como se va a regir. Oigan, pero ¿sí es el máximo o el mínimo? Yo digo que es el mínimo. Es el mínimo, ¿verdad? Es el mínimo. ¿Saben qué sí es el mínimo? Sí tiene que ser el mínimo. ¿Sí, verdad? Sí es el mínimo. Porque el Es el que máximo va. ¿Cómo? lo va a cumplir. Sí, yo también creo que es el mínimo. Sí, sí es el mínimo. Ahorita les voy a decir por qué me estoy confundiendo en esto, pero sí es el mínimo. Sí es el mínimo. Vamos a borrarle aquí, ¿no? Sí, porque el mínimo sería el que contendría Sí, ¿no? A todos los las demás. respuestas de los demás. Sí, Sí, ¿no? Sí, perdón, es el mínimo. Ahorita les voy a decir por qué me he confundido, pero sí es el mínimo entonces. Entonces, es así como yo encontraría precisamente cuánto vale.
¿Cuánto vale el valor de KI que me permite estabilizar? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, otra vez haciendo mis cosas raras, voy a volver a escribir otro comentario. Se puede probar, y hasta les voy a poner quién es el lema que lo prueba. Se puede probar por el lema 7.4. Lo siguiente. Se puede probar que el mínimo de AJ con J igual a 1, 3, 5, etcétera, 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 es igual a ¿quién creen? A 1 es el que gobierna. Y con ese resultado podemos decir, entonces, KI se va a encontrar entre 0 y A1. Y aquí estaríamos encontrando entonces el intervalo de todo el A1. Les digo, todos esos comentarios que les acabo de escribir realmente vienen bien demostrados en el libro, pero yo no quiero profundizar en esos teoremas. ¿Sí estamos de acuerdo? O especialmente si quisiéramos verlo desde otro punto de vista, entonces el KI estaría dado por Z1 en betao por menos A seno de Z1 más Z tau coseno de Z. Es así como estaría dado entonces mi intervalo del KI. ¿Sí estamos de acuerdo? Utilizando el teorema 7.2 y 7.4 y lema 7.4, se puede encontrar el conjunto de los valores estabilizantes KP, KI, ¿verdad? Es decir, ya con lo anterior ya vimos que con eso podemos tener el KP KI, el KI, perdón, y el KP pues ya lo habíamos dado anteriormente. Ese es como quedaría nuestro, y por supuesto pues ya después es como quedaría nuestro resultado para nuestra planta. Y pues por supuesto esta expresión pues hay que tenerla en mente con, este sería el teorema 7.2 que viene en el libro, pero ahora aplicado para nuestra planta. Y para nosotros el lema 7.4 estaría dado por lo que ya habíamos escrito, ¿no? El 0, ahí, habíamos dicho que, ¿se acuerdan? 1 en betao. Si era 1 en betao, ya no me acuerdo. Déjenme, lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Oh, ya lo perdí. Aquí está. Bueno, lo habíamos escrito en la anterior, ¿no? Aquí está. Z1 en beta 1. Ajá, menos A seno de Z1 más Z. Coseno de Z1 ahora. ¿Sí o no? Aparece acá arriba. Este que aparece acá arriba es de otra cosa, es la raíz de otra cosa. Esta no es la... con esto no se calculan las raíces del delta I. ¿Sí o no? Entonces yo digo que para evitar confusión,
Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Este lo vamos a borrar. Este lo vamos a borrar. Y le vamos a poner así alfa min. Este va a ser alfa, este va a ser alfa y este va a ser alfa. Eso ayuda. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Seguros? ¿Sí quedó claro por qué cambié el alfa o no? Ya me perdí. Porque pues ese alfa es el que se va a calcular de las gráficas, ¿no? Sí, pero... Tangente de alfa. Ah, espérame. Este alfa que se va a calcular aquí es de estas gráficas, Ajá, que no son las mismas que las que se utilizan para este. no. ¿Ya te diste cuenta? En que imagínense que les doy yo ahorita un problema, yo les doy un controlador, les doy un sistema de primer orden inestable y les digo entonces, a ver, diseñenme, quiero que me encuentren todas las ganancias que me permiten estabilizar de un controlador PI. Y entonces, ¿qué es lo que harían con lo que tengo escrito justamente ahorita en la lámina? ¿Qué harían? ¿No? ¿Ese sin problema, sí o no? Sí. Luego, para el lado derecho, en el lado derecho que tengo B, tengo tau, tengo A, tengo tau. Este sería mi inconveniente. ¿De dónde calculo este alfa? ¿Me voy a esta expresión? Le doy valores a alfa y grafico la función. Lo que yo les explicaba hace rato de hacer algo así, ¿no? De graficar dos funciones, ¿sí o no? Sí. Grafico la tangente, que ya no me acuerdo cómo empieza la tangente, pero bueno. Es algo así. Y luego grafico la otra función, que sería como una función decreciente, ¿sí o no? Más o menos, pensemos que es eso. Y la omega de la intersección, la primera omega de la intersección, es precisamente mi alfa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no? Sí. O sea, en la intersección de estas dos funciones es precisamente la solución que estoy encontrando, que es precisamente omega igual a alfa, ¿sí o no? Con esa intersección, pues se la sustituyo acá y ya tengo completo todo el KP. ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Más bien diga quién no está de acuerdo hasta esa parte o quién no entiende hasta esa parte. Ok. Luego entonces nos vamos a los valores de KI. Resulta que aquí, fíjense, aquí yo ya tengo, o sea, aquí ya tengo yo calculando, o sea, como para calcular este alfa, observen que para calcular este alfa yo no necesito saber nada de KI. Simplemente con que resuelva esta expresión que depende de A, tau y un valor que voy a variar que es alfa, automáticamente ya tengo todo el valor de KP. ¿Sí o no? Entonces, para ese controlador proporcional integral, ya tengo todos los valores de KP posibles. No tengo ninguna duda hasta esa parte. No, doctor. Ok, ahora fíjense. Si nos vamos a la expresión, a la expresión D, que la tengan apuntada por ahí, la expresión D, es entonces la delta I de Z, ¿sí o no? Es la parte imaginaria. Sí, ¿Sí o no? ¿Todos ya la tienen? correcto. Ok. Yo les pregunto, ¿quién es Z1? Es más, Z0 es entonces la primera raíz de esa ecuación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Z1, ¿quién sería? La segunda raíz. Bueno, la La segunda segunda raíz. raíz. La segunda raíz, o más bien la primera raíz positiva, ¿sí o no? Sí. De esa ecuación. Luego, ¿quién es delta 2? Pues la siguiente raíz positiva. Delta 3, perdón, Z2. Z3, la siguiente raíz positiva. Y así me voy sucesivamente. ¿Sí o no? Ajá. Ahora, fíjense, si se dan cuenta en toda la expresión, esa Z se va a mover si yo muevo el valor de KP. Piensen ahora nada más en Z1. Z1 es finalmente la primera raíz positiva de esa expresión. Pero esa Z1 no siempre va a ser la misma. Esa Z1 va a cambiar a medida de que yo varíe KP, ¿sí o no?
y si no, pues ya lo van a verificar numéricamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Reitero, les adelanto, el Z1 en la expresión D, el Z1 va a cambiar a medida que yo cambie el valor de KP. Es por eso. ¿Sí, sí lo ven o no? Y si no, pues solamente se los estoy comentando, pues, o sea, de toda esa expresión, si ustedes varían el valor de KP, se van a dar cuenta que si le ponen un valor, les va a dar Z1 en una posición. Si cambian el valor de KP, se va a mover un poquito la Z1. Si le vuelven a cambiar el valor de KP, les va a cambiar el valor de Z. Eso es lo que va a suceder, pues, por si no se habían dado cuenta, es un efecto que va a suceder. De ahí que por cada valor de KP, que si yo elijo un valor de KP, si yo elijo un valor de KP aquí, voy a encontrar un intervalo de KI diferente a que si yo utilizara otro valor de KP. ¿Sí? ¿Ahora sí ya quedó más claro? Y eso debido a que el Z1 se me mueve por cada controlador, por cada KP que yo encuentre. Recuerdo que el rango de KP, el cual ya repetí varias veces cómo se calcula, ya lo tenemos. Ese ya lo podemos calcular, ¿sí o no? Sí. Según yo. Ya tenemos el rango de KP. Ahora, si yo quisiera elegir solamente un solo controlador proporcional integral, pues me agarro un valor de entre todos esos, ¿sí o no? Un valor de KP, el que yo quiera. ¿Sí o no? Si yo quisiera solamente encontrar un solo controlador, no quiero toda la familia, solamente un solo controlador, pues resulta que aquí yo ya me elijo un valor entre ese intervalo, un valor numérico, porque un valor, o sea, ahí yo tengo, digamos, analíticamente la expresión, pero yo puedo tomar un solo valor numérico, lo tomo. Y yo con ese valor numérico que acabo de elegir como KP, ¿cómo podría encontrar sus valores de KI posibles? Ya nada más tengo un solo valor de KP. ¿Cómo encuentro toda la familia de KI posibles? Hay que encontrar la Z1. Hay que encontrar la Z1. Efectivamente, con ese valor de KP que me acabo de elegir, hay que encontrar la Z1 de la delta I de Z. Y nos va a dar un rango en KI. Y ahí efectivamente, ahí voy a encontrar un rango de KI. Así es. Y si tomamos otra KP, ajá, pues nos va a dar otro rango de KI. Porque me va a dar otro Z1. Ajá. Así es. Sí. Alfredo ya le halló. ¿Sí o no? Sí. Rodrigo. Porque todo se hace con delta I, ¿no? Así es. Sí, Así. La expresión de aquí se hace con delta I porque pues eso es Z1, así definimos Z1. Por eso tuve que cambiar el alfa, porque el alfa es de esto, cosa de acá, no del delta I. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, Sí, fíjense. ahí Sí, nada no, de más, esa manera. hace falta un subíndice aquí en el Z sobre tau, o no, ¿En cuál? es otra Z. ¿Esta de acá? No, sí me faltó. Ok. Esta tiene que ser Z1. Y esta también es Z1. Todas son Z1. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo ahora sí? Entonces, si yo quisiera elegir toda la familia, pues lo que voy a tener que hacer es, por cada valor de KP que yo proponga, pues voy a tener que encontrar un valor de KI, digamos un ranguito de KI. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que operaría. Tarea 2, que va a ser la continuación precisamente de esta presentación para que ustedes se puedan poner a trabajar en esto y revisen las condiciones de una manera más detallada. Pues, o sea, aquí varias cosas, pues, que yo solamente las comenté, pues ustedes lo van a tener que materializar con digamos, con un ejemplo numérico, pues, para que puedan ver todo pues sí, pues, al menos de manera numérica vean que efectivamente, por ejemplo, eso de las As, que todas salen negativas, bueno, pues se calculan varias As para que efectivamente vean que salen todas negativas. Que si tal A es la que gobierna, pues ustedes numéricamente se calculan todas varias As y verifican que efectivamente esa sea la que gobierna. Eso es lo que, digamos, les voy a pedir que hagan. Y adicionalmente, bueno, pues también van a tener ahí la parte del teorema 5.6. Ustedes ya pueden consultar el libro, pues para más o menos revisarlo a detalle, ¿sale? Eso es más o menos en lo que quedaría nuestra presentación del día de hoy.